Buenas, esta es la actividad virtual para el Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones. Mi compañera y yo vamos a ir exponiendo las prácticas que se han visto a lo largo del semestre. Mi nombre es Betania Arias y mi compañera es Rosnia Duarte. Ok, vamos a iniciar con una breve introducción de lo que vienen siendo los amplificadores. Los amplificadores, en este caso de radiofrecuencia, se utilizan frecuentemente en los transmisores de radio para amplificar la señal antes de enviarla a la transmisión. Este término realmente une una amplia variedad de funciones de amplificadores en el espectro de radiofrecuencia, desde rangos de megahertz hasta gigahertz. Todo esto lo vamos a ir viendo más a fondo a medida que vamos avanzando en las prácticas, ya que se puede visualizar más la aplicación de esto o cómo funciona esto a medida que se vayan avanzando en las simulaciones. La primera práctica consta de lo que viene siendo el ruido. Lo que se va a estudiar más a fondo es el ruido. Ok, en la comunicación, ¿a qué se le denomina ruido? Es toda señal no deseada que se mezcla con una señal útil que se quiere transmitir. Es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que tienden a enmascarar la información cuando se presenta en la banda de frecuencias del espectro de la señal, es decir, dentro de su ancho de banda, como se puede ver en la imagen que está colocada aquí en la diapositiva. Hay tipos de ruido. Está el ruido blanco, que este tipo de ruido es el que afecta a todas las frecuencias por igual. Se propaga desde la frecuencia cero hasta hacia arriba, con una amplitud plana. Está el ruido rosa, que recibe su nombre por el hecho de que no tiene una respuesta plana. Su densidad de potencia disminuye con una frecuencia creciente. Obtiene su nombre porque la luz roja se encuentra en el extremo inferior del espectro de la luz. Tenemos también el ruido de banda limitada. Este ruido puede tener una banda de frecuencia limitada por filtros o por el circuito a través del cual pasa. Cabe destacar que muchos componentes de distintos circuitos pueden crear ruido, ya sea electromagnético, magnético, por perturbaciones en el ambiente, también por mal ensamblaje de los cables, puede ser que estén al aire libre y todas estas perturbaciones puede ser que con los otros componentes creen estas distorsiones en la señal de salida. Ok, en la práctica 1 vemos un claro ejemplo. Tenemos como entrada una señal sinusoidal y podemos ver que la salida está completamente distorsionada. Podemos ver que no está libre, así como la inicial, sino que se ve que tiene una perturbación, que tiene ruido, se le dice. La señal de salida tiene las siguientes características. Tiene una amplitud de 18 voltios, tiene un periodo de 0,01 segundos y una frecuencia de 100 Hz. Ok, se nos pidió solucionar este problema. ¿Cómo podemos solucionar en este caso esa señal con esa distorsión, ese ruido no deseado? En este caso, utilizamos un filtro pasabajo. Un filtro pasabajo corresponde a un filtro electrónico caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Esta es la simulación como tal del circuito. Lo que ves aquí, en esta parte, viene siendo el circuito pasabajo, que es donde vamos a transformar la señal de ruido para limpiarla. Como vemos, tenemos la señal que en este caso ya vendría siendo la de entrada, que es nuestra señal con ruido, distorsionada, y puedes ver una señal de salida completamente limpia. ¿Por qué pasa esto? Porque los filtros permiten que pasen ciertas frecuencias hasta un nivel en específico. Todas las frecuencias por encima de este serán atenuadas y entre ellas también se limpia de una vez el ruido. La única diferencia que puedes notar aquí es el ancho de banda, que es más pequeño. Como puedes ver, la amplitud de la primera señal distorsionada es más alta y la salida es más baja, pero es por, digamos, la misma consecuencia del filtro. Es algo con lo que hay que correr. Ok, en esta primera práctica también se nos mandó a que cambiáramos las baterías o la fuente de alimentación de nuestro circuito anterior, de nuestro primer circuito, y que la cambiáramos por 12 voltios. Podemos ver que, ok, aquí estamos viendo la misma señal distorsionada, ya que volvemos al circuito 1. ¿Cuál es la diferencia? Se puede ver que en la primera señal
en la rojita, en la donde estaban las fuentes de alimentación anteriormente, puedes ver en la parte de abajo un recorte. Puedes ver que no está completa la señal, sino que ves que está aquí como cortada, no se ve así como la de arriba, sino que se corta. Y aquí, con la fuente de alimentación de 12 voltios, podemos ver que se ve completamente la señal hasta abajo. ¿Por qué pasa esto? Porque este tipo de amplificadores tienen una regla, tienen sus propias recomendaciones de fabricante, que es que recomiendan que se trabaje con un voltaje de 12 voltios. Por lo tanto, un voltaje menor a ese va a recortar la señal, no va a permitir la visualización completa de esta. Y en cambio, si le colocas los 12 voltios, que es la recomendada, podrás observar la señal más completa y de esta manera puedes ver completamente la oscilación de la señal sinusoidal, si es cuadrada, si es lo que sea, tiene que ser, a juro, con este tipo de voltaje. Si le pones más de 12 voltios no va a haber ningún problema, porque 12 voltios es como el rango mínimo, ¿sí me entiendes? Para que se pueda ver. Ok, en esta parte viene siendo la práctica 2. Mi compañera Rosnia va a hacer una breve introducción de lo que viene siendo esta práctica. Hola, muy buenas noches a todos. Iniciamos con lo que es la defensa de la práctica número 2, que se refiere a lo que son los amplificadores NRF o mejor conocido como radiofrecuencia. Sabemos que son dispositivos que están diseñados para amplificar señales de alta frecuencia, típicamente en rango de radiofrecuencias, pero su principal objetivo es aumentar la potencia de una señal sin distorsionarla, lo que resulta que de alta aplicación en lo que son las comunicaciones inalámbricas, en la transmisión de datos y lo que es la radiodifusión y diferentes áreas en lo que es el manejo de señales de alta frecuencia. Este tipo de amplificadores maneja lo que son, existen varios tipos. Estos tipos o los más conocidos tenemos lo que es el amplificador de potencia. Este amplificador se utiliza para aumentar la potencia de una señal NRF, lo que permite una mayor transmisión o una mejor cobertura en los sistemas de comunicación inalámbrica. También tenemos lo que es el amplificador de bajo ruido, que están diseñados para amplificar señales débiles, ¿verdad? Que tienen una entrada y estas permiten que no se añada un ruido adicional a ella, ¿verdad? Lo que hace que se utiliza una etapa de recepción en la señal y mejora la sensibilidad y el rango de detección de la señal. Y tenemos lo que es el amplificador de banda ancha. Este amplificador se puede usar en amplio rango de frecuencias y son útiles en aplicaciones donde se requieren señales que varían de frecuencia de manera muy constante. Ahora, en esta práctica también nos piden un énfasis en lo que es el funcionamiento de este tipo de amplificadores y podemos decir que se basa en una señal de entrada de RF, o sea, una señal de entrada de radiofrecuencia utilizando dispositivos activos. ¿Cuáles son estos dispositivos activos? Como lo pueden visualizar, son dispositivos que pueden ser transistores bipolares, pueden ser, en este caso, las resistencias que juegan un papel fundamental en el integrado de estos equipos y lo que es el emisor común, el amplificador de base común y la compuerta de base que está dentro del amplificador. Entre sus principales componentes dentro del funcionamiento tenemos lo que son los dispositivos activos. Como lo dije, son transistores bipolares, efectos de campo también conocidos como FET, que actúan como elementos amplificadores principales. Tenemos lo que son las redes de adaptación, que las redes de adaptación incluyen lo que son los inductores, los capacitores, los transformadores. Los elementos de sintonización que vienen siendo los que captan la frecuencia que nosotros deseamos mostrar. También cuentan con fuentes de alimentación y esto genera en su amplio funcionamiento lo que es la comunicación inalámbrica como tal.
ya que en su amplio aplicabilidad en la industria tenemos que la radiodifusión, lo que son los radares de navegación, lo que es el Wi-Fi, usa amplificadores de frecuencia para llegar señales de un punto a otro, ¿verdad? Los amplificadores como tal dan un paso a lo que son el uso de las comunicaciones digitales. Ahora, vamos a pasar a visualizar lo que son las simulaciones que nos solicita la práctica. Mi compañera Betania las va a mostrar y las va a explicar. Ok. Ajá. Primero tenemos lo que viene siendo la práctica 2 ya con la simulación. Como podemos ver, este es un amplificador de clase A, son uno de los que explicaste. La corriente de polarización del transistor de la salida es alta y constante durante todo el proceso. Esta es una de las características de este amplificador de clase A. Este amplificador es un amplificador de potencia en que los transistores de la etapa de la salida reciben una corriente de polarización mayor que el máximo de corriente de la señal que sale de ellos, de forma de que el mismo opera eternamente en un mismo ciclo. Lo único es que hay una diferencia en el semiciclo. Eso lo vamos a ver ahorita en la señal. Ok, aquí tenemos la señal de entrada que viene siendo la señal amarilla. Como puedes ver, en comparación a la señal de salida, es mucho más pequeña, ya que este es el objetivo como tal del amplificador. Él lo que nos hace es amplificar la señal de salida. Tenemos que la señal de entrada tiene una amplitud de 0,4 voltios, un periodo de 0,006 segundos y una frecuencia de 166 Hz. La señal de salida, por su parte, tiene una amplitud de 3 voltios, tiene el mismo periodo y la misma frecuencia, ya que esto no va a variar. Lo único que me va a variar aquí en este amplificador va a ser la amplitud, que como puedes ver sale amplificada, y que es un amplificador inversor de fase. Como puedes ver, cuando la señal de entrada está en el semiciclo positivo, la señal de salida está en el semiciclo negativo. Eso es algo importante de acotar a la hora de ver lo que vienen siendo los amplificadores de potencia. Tienen esta pequeña condición. No me varía en nada. Otro ejemplo que podemos ver es la parte 2 de esta práctica, en la que tenemos otro circuito en el que estamos manejando un potenciómetro. Entonces podemos ver que en esta práctica nos piden rellenar un cuadro para seguir la secuencia y estudiar qué es lo que sucede con este circuito a medida que se va habilitando el potenciómetro. Entonces, tenemos la señal, tenemos la frecuencia de 1 GHz y la amplitud de 1 voltio, de 1 Hz, perdón, y la amplitud de 1 voltio. En la señal de salida, que es la que vamos a estudiar continuamente, ¿verdad? Tenemos que cuando el potenciómetro está en 0%, la frecuencia va a ser de 111 Hz y la amplitud de 2 voltios. A medida que vamos aumentando el potenciómetro, podemos ver que cambia. Si está en 25%, está en 7 voltios. Si está en 50%, en 12, en 75, en 16. Siempre va a aumentar, como puedes ver, siempre el voltaje. Nunca me varía la frecuencia sigue siendo la misma. Ves que aumenta el potenciómetro y la frecuencia sigue siendo 111 Hz. Eso no me lo va a tocar en ningún momento, ya que el trabajo de este es aumentar la potencia, es por eso que se le llama así, de esa manera, y para eso precisamente es el potenciómetro, como su nombre le indica. Entonces, gracias a este cuadro podemos notar, podemos ver mejor el registro de esta señal, qué es lo que pasa con la señal a medida que se aumenta, cómo cambia esta señal de salida. Simplemente lo único que hay que tomar en cuenta es que va a variar la amplitud, más nada, porque de hecho los semiciclos siguen siendo en el mismo estándar positivo y negativo. Eso no me va a alterar la ganancia ni se va a invertir. Ok, ahora tenemos un último ejercicio que lo va a explicar mi compañera Rosnia nuevamente para finiquitar lo que viene siendo la práctica número 2. En este ejercicio nos pidió diseñar un amplificador diferente a los amplificadores que ya nos arrojaba la práctica. En este caso tomamos lo que es un integrado 741, que es muy común como un amplificador inversor, o no inversor. Es conocido porque hace lo que es el desfase de la señal, o sea, la invierte.
utilizando, como pueden ver, en este caso dejamos lo que es la resistencia 1 y resistencia 2 y lo que es la entrada 3 del 741, la dejamos directamente a tierra. En este caso, la resistencia utiliza una señal de entrada por la resistencia 1 y la señal de salida tendría lo que sería el mismo tamaño en cuanto al voltaje de lo que es la resistencia 2. En esta imagen lo que pueden observar es que tenemos lo que es el desfasado del pico máximo y el pico mínimo. Como podemos observar en el canal A, la señal de color amarillo, tenemos que está en su pico más alto, ¿verdad? Pero la señal de salida, o sea, la señal del canal B en color azul, está en su pico más bajo, ya que ambas están con resistencias de 10 kiloohmios en este caso. Al calcular, hacer los cálculos correspondientes a lo que nos pide lo que es un amplificador de frecuencia, un 10 a 10 daría un 1. En este caso, como la señal está invertida, nos va a dar una señal menos 1. Por eso hace un desfase en la frecuencia. Una de las vitales importancias de lo que vendría siendo el uso del 741 es su versatilidad, el amplio rango que ha tenido en aplicación, porque es muy conocido en lo que es la comercialización de este tipo de integrados, ya que amplifica señales de baja amplitud y lo que hace es un factor determinante en el resultado útil de ciertas aplicaciones, como lo es el audio y el instrumento, lo que es el control de procesamientos de señal. ¿Vale? Esto ha sido como tal el desarrollo de nuestra práctica número 2. Ahora vamos a continuar con la siguiente práctica de la materia. La siguiente práctica vendría siendo la número 3. La número 3 se refiere a lo que son los osciladores. Voy a dar una breve explicación de qué es esto. Un oscilador es un circuito capaz de convertir corriente continua en una corriente alterna, que varía de forma periódica en el tiempo. Las formas de onda de las oscilaciones pueden ser sinusoidales o pulsos. ¿Qué es lo que se espera de un oscilador de radiofrecuencia? Que arranque automáticamente al conectarlo, que tenga una frecuencia estable ante fenómenos como cambios de temperatura, vibraciones, cambios en la tensión de alimentación. Si es de frecuencia variable, que la misma varíe de manera repetitiva y llegue rápidamente a la nueva frecuencia. Cuando se le conecte una carga, la misma no genere un cambio de frecuencia y que tenga un valor bajo de ruido de fase. Podemos notar en la primera práctica que tenemos este tipo de circuito. Podemos notar, si puedes ver en la imagen que está a mano izquierda primero, se enciende un LED verde y en la derecha se enciende un LED azul. ¿Qué sucede? Cuando el LED verde se apaga, el azul se enciende y viceversa. Esto es la oscilación como tal del circuito. Cada una tiene su distinta frecuencia, que eso lo vamos a ver ahorita en las señales. La fuente alimenta el transistor y deja pasar la corriente de colector a emisor, la cual alimenta el segundo transistor. Esto activa el circuito. Los capacitores se cargan y descargan repitiendo el proceso y convirtiéndolo entonces en el oscilador, en un oscilador eterno. O sea, de eso se trata, de caer siempre en un ciclo repetitivo y que se mantenga ahí. Ok, aquí vemos las señales. Como puedes ver, es un oscilador de relajación ya que genera una onda cuadrada. Puedes ver en las señales de salida que tienen la misma amplitud, que son 14 voltios, tienen el mismo periodo, que es 0,015 segundos, y la frecuencia de 66 Hz. Esto es bastante lento. En una simulación real se puede ver como las dos llegan al mismo tiempo y también salen al mismo tiempo, tienen exactamente las mismas características. Con la diferencia de que, claro, mientras una está encendida, la otra se apaga y viceversa, ya que de eso se trata el oscilador como tal. Aquí tenemos otro circuito parecido, solo que este es un poco más sencillo. El procedimiento sigue siendo el mismo. Los transistores actúan en conjunto con los capacitores, se juega con los valores de las resistencias tanto como de los capacitores para que descarguen y descarguen de manera que pueda oscilar este circuito. En este caso, la señal de salida es de una amplitud de 6 voltios, tiene un periodo de 0,004 segundos y una frecuencia de 250 Hz. Aquí tenemos un último ejercicio. Tiene la diferencia de que está trabajando junto con una bobina.
Este circuito en realidad es mucho más rápido que los otros anteriores que hemos visto en esta práctica 3. Podemos ver que su amplitud es de 1,7 voltios, su periodo es de 0,0011 segundos y tiene una frecuencia de 888 Hz. Es decir, que hay que verlo a muy cámara lenta para uno poder observar como tal la señal y a juro parpadea, o sea, a juro uno puede ver cómo va ella surgiendo porque es muy rápida, es muy rápida, es un oscilador muy rápido, claro que se le pueden cambiar los componentes para que vaya más lento. Eso llevaría a distintos análisis porque de eso depende todo, de los componentes, tanto de los capacitores como de las resistencias, que son los elementos que condicionan este tipo de oscilador. Se puede hacer un oscilador rápido, lento, eso depende de cómo uno lo necesite. Esto tiene diversas aplicaciones, tanto para hacer esperar, por ejemplo, un juego de mesa tantos segundos a una persona. Se puede utilizar un circuito oscilador, ya que tiene que aprovecharse la manera repetitiva en que él trabaja. Bueno, ya por mi parte terminé con mi presentación. Ahora las siguientes prácticas del semestre las va a explicar mi compañera Rosa. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Déjame un momento. Listo. Vamos a iniciar con la práctica número 4, la cual trata sobre lo que es, en este caso, lo que es el oscilador controlado por voltaje, ¿verdad? Que es conocido como VCO. Son dispositivos electrónicos que generan una señal de salida con una frecuencia que varía en función del voltaje de entrada. Estos osciladores ampliamente son utilizados en sistemas de comunicaciones, en síntesis de frecuencias, en modulaciones de frecuencias y lo que es la demodulación y otros circuitos electrónicos. Un VCO consta de un circuito oscilador interno y un circuito controlador de voltaje. El circuito oscilador produce una señal periódica, como una onda sinusoidal, ¿verdad? Y lo que es una onda cuadrada al mismo tiempo, cuya frecuencia es determinada por los componentes del circuito. O sea, dependiendo de los componentes que nosotros otorguemos a nuestro oscilador, él nos va a generar variación en las dos señales. Ajá, Por exacto. lo, por lo que los osciladores controlados por voltaje son dispositivos cuya salida es controlada directamente por su voltaje de entrada. Entonces, son ampliamente utilizados en lo que es, em, un momento, en lo que es la generación de señales flexibles y precisas. Ahora, un oscilador funciona dependiendo de lo que ya mencioné, que son elementos de ajuste, las fuentes de alimentación, componentes de acoplamiento, inductores, capacitores. Estos vienen siendo los componentes que van a hacer que nuestro oscilador funcione de manera correcta. Ahora, lo que es la aplicación del uso de este tipo de osciladores va específicamente a lo que es los circuitos oscilador, o sea, es el corazón que genera la señal de salida periódica de este tipo de circuitos. Em, Su principal componente, o digamos que el componente base que nos da la práctica en este caso es el N555, donde viene siendo un oscilador controlado por voltaje. No me voy a detener mucho en lo que es la aplicación porque, como pueden ver, genera diferentes funciones, en lo que es la parte de la música, en la parte de la reproducción y los diferentes tipos de ruidos, los bucles de fase, los sintetizadores de frecuencias, es utilizado mucho lo que es el amplificador. Entonces, pasemos directamente a lo que viene siendo nuestro circuito principal, que fue el que nos otorgó nuestro docente en la práctica. En este circuito, como podemos observar, tenemos los componentes que menciono, este, mm, que vienen siendo lo que son los capacitores, los inductores, pero este circuito en particular tiene lo que es un diodo. Este diodo hace una alteración dentro del circuito
lo que va a hacer que en contexto el N55 eh, normalmente se utiliza en lo que son generadores de reloj o temporizadores de sincronización, lo que hace que haya control en el tiempo en los sistemas de transmisión y recepción de datos. Ahora, para visualizar exactamente lo que tenemos en este circuito, vemos lo que nos genera nuestra simulación. Observamos que nosotros utilizamos dos resistencias, un capacitor y ese diodo que les menciono hace que nuestro circuito o nuestro N555 sea un circuito estable. Se llama oscilador estable. ¿Por qué? Aunque sea posible que este diodo haga un cambio en el comportamiento de todo el circuito, el diodo puede influir en lo que es la carga y la descarga de nuestro capacitor, lo que afectaría los tiempos de encendido y apagado de nuestra señal generada. ¿Qué nos arroja nuestro circuito, nuestra simulación? ¿Qué nos arroja? En la señal sinusoidal, que viene siendo nuestra salida A, que no está conectada en nuestro pin 3, sino que está directamente sobre la salida B del oscilador, que viene siendo esta. eh, lo que nos genera es una señal cuadrada en una onda sinusoidal A de salida, como lo pueden observar, donde la onda cuadrada, que viene siendo la conexión del pin 3, genera una onda cuadrada. Estos pulsos cuadrados en determinados tiempos tenemos intervalos de parada. Estos intervalos de parada seguidamente se ajustan a 4 pulsos seguidos, consecutivos en la misma onda, lo que nos indica que nuestro oscilador estable, la forma de onda sería una serie de pulsos cuadrados alternantes entre niveles altos y bajos, sin una condición estable, o sea, viene siendo un circuito estable. A la vez podemos observar que está realizando los disparos cuando la onda sinusoidal pasa por la parte positiva, ¿verdad?, de nuestro sinusoide. En este punto, la parte negativa se desactiva y por eso hace lo que es que no está generando ningún pulso de reloj en este caso, ¿verdad? Ahora bien, con una fuente de alimentación de 9 voltios y una amplitud de 5, nuestra frecuencia, como nos lo indica el circuito, va a ser de 1 Hz. Se esperaría que la señal A sea una onda amplitud entre 5 voltios aproximadamente y una señal cuadrada de una salida de 9 voltios. Como tal, esto viene siendo lo que es el oscilador controlado por voltaje, que para nuestra conclusión decimos que desempeña un papel fundamental en las telecomunicaciones y en numerosas aplicaciones de la electrónica en general. La capacidad de generar señales de frecuencias controladas mediante la variación de voltaje de entrada los convierte en un componente esencial en las comunicaciones, así como en la generación de señales de modulación y demodulación. Ahora, voy a pasar a lo que es la práctica número 5 para finalizar nuestro desarrollo de nuestra actividad virtual, que trata sobre lo que es el superheterodino. El superheterodino es un dispositivo, es un tipo de receptor utilizado en los sistemas de radio y televisión para la recepción de señales. A diferencia de los receptores de sintonía directa, el receptor superheterodino utiliza una técnica de conversión de frecuencia que proporciona una mayor selectividad y sensibilidad a la recepción de señales. Ahora, ¿cómo funciona el receptor superheterodino? Se basa principalmente en lo que es que consiste en convertir la frecuencia de una señal de entrada de radio en una frecuencia intermedia, conocida como FI, que es una frecuencia más baja, que es más fácil de procesar y amplificar. Esto se logra mediante el uso de circuitos mezclador, se llama circuito mezclador, que combina una señal de entrada local generada internamente por el receptor. Ahora bien,
Los componentes principales de un receptor heterodino vienen siendo lo que es el circuito mezclador, que es el encargado de combinar la señal de entrada con la señal local para producir una frecuencia intermedia. Tenemos lo que es el filtro de frecuencia intermedio, que viene siendo el que filtra la señal, ¿verdad? Mezclada para eliminar las frecuencias no deseadas que hay dentro de ella y mejora la selectividad del receptor. Tenemos lo que es el amplificador de frecuencia intermedia, que amplifica la señal de frecuencia antes de ser demodulada. Tenemos el detector demodulador y este es el que extrae la señal de audio o video de la señal de frecuencia intermedia. Y por último tenemos lo que es el amplificador de audio y video, que amplifica la señal demodulada para su reproducción o visualización. Los receptores superheterodinos ofrecen varias ventajas. Al convertir una frecuencia en una señal intermedia más baja, se simplifica el proceso de amplificación y filtrado, lo que permite una mayor selectividad y sensibilidad a la recepción de la señal. Ahora, en esta actividad nos pide diseñar un circuito con un 741 con capacitores y tenemos tres señales de entrada sinusoidales para la cual la salida será la mezcla de todas las señales. Y vamos a observar a la salida de nuestra simulación es la suma de las señales de entrada. Entre las características que encontramos en evidenciar el superheterodino es lo recíproco, ya sea la señal de salida vuelve a retroalimentarse y tiene sobre el amplificador 741 lo que se llama, lo que nos permite producir tres señales de entrada, ¿verdad? Y él se retroalimenta. Entonces, el mezclador nos entrega una señal de salida que será igual a la suma de los voltajes de entrada. ¿Qué viene siendo esta? En este circuito, lo que observamos es que las señales una a una se van a sumar y la señal que nos entrega es la suma de todas las señales totales, que viene siendo, como lo dije, la suma de todos los voltajes de entrada. Ahora, para dar finalización a nuestra práctica número 5, vamos a concluir lo que es la utilidad de nuestro receptor superheterodino, que nos ofrece numerosas ventajas, como lo es la sensibilidad a la recepción de señales, una mejor capacidad de filtrado de señales no deseadas y la estabilización de sus componentes. Este tipo de receptores son ampliamente utilizados en lo que es el radio, la radiotelevisión, otros dispositivos de comunicación para garantizar la óptima calidad de la recepción y nos da una mejor experiencia como usuarios. En el campo de las telecomunicaciones, los receptores superheterodinos desempeñan un papel crucial en lo que es la pérdida de la recepción de señales en radio y televisión y nos da una mejor claridad y precisión y lo que tiene la capacidad de sintonizar, de modular señales de diferentes frecuencias y formatos que los convierten en una herramienta indispensable para la transmisión y recepción de información. Este ha sido todo el desarrollo de nuestras prácticas de laboratorio de la materia de electrónica de comunicaciones. Espero haya sido mucho agrado para ustedes. Mi persona es Rosnia Duarte y mi compañera Betania, fuimos las ponentes del día de hoy. Será hasta una próxima.